Paper Cut es el tema introductorio del álbum debut de Linkin Park, Hybrid Theory. Fue publicado el 18 de junio del año 2001 como tercer sencillo promocional. En la carátula de el CD de Paper Cut podemos ver al mismo soldado libélula que apreciamos también en la portada de Hybrid Theory, y la misma fue usada para los demás sencillos del álbum, a excepción de One Step Closer, siendo diferentes únicamente en el coloreado. Tanto el video musical como la letra de la canción son una completa alegoría a la paranoia. Quien es sujeto de esta idea en su mente diferentes pensamientos obsesivos que pueden caer en lo absurdo y estar sustentados por hechos falsos que pueden o no ser infundados. Mike, durante la canción, nos expresa que las cosas están mal. El sentimiento de preocupación comienza a ser invasivo y esto le hace preguntarse qué es lo que le sucede, desconociendo completamente el origen de su sentir. Padecer de esto te perjudica completamente y tu vida se vuelve un engaño autoinfundado, llenando tu propia mente de ideas dañinas que poco a poco van deteriorando tu integridad. Por lo general, los sentimientos que suelen manifestarse en mayor medida son miedo, tensión, ansiedad, desconfianza, amargura e incluso fatiga. Todo esto es provocado por la preocupación constante a la que te puedes ver sometido. El propio Mike lo explica aludiendo a que dentro de nuestro interior hay una voz, la cual tiene rostro, que nos domina, siendo ese rostro, esa cara, la que representa su perspectiva de las personas alrededor y de cómo éstas reaccionan al tratarte, siendo que esta cara se burla de ti mismo y constantemente te está juzgando, llenándote así de ideas erróneas sobre los demás, impidiendo relacionarte con otras personas. Por otra parte, Chester nos expresa sentirse en una persecución, atormentado por esto sin algún motivo aparente. Sus propias líneas nos dan a entender que lo que está acechándolo no se encuentra materializado en nuestro mundo físico, sino más bien son ilusiones e ideas que proyecta desde su interior, siendo estas ilusiones capaces de dañarlo. La desesperanza se transforma entonces en un sentimiento prevaleciente y no queda más que tirar la toalla y ceder, algo que es completamente trágico de pensar, pues al final no queda otra opción que caer en un vacío con una inexistente salvación. Mike Shinoda no sabe de qué trata realmente el video y declaró a la revista Kerrang que lo único de la canción que no envejeció bien ha sido el video. Si lo miras, lo siento, no sé qué es lo que estábamos haciendo. Un sample de esta canción ha sido utilizado por el artista Ghostmane en su tema Rapture. A Mike no le gustó el atuendo que Chester usó para el video, pero prefirió no decir nada para no generar discusiones. La canción fue utilizada en la película The One, protagonizada por Jet Li. Si te interesa un video en el que recopile otras películas en las que Linkin Park haya aparecido con sus canciones, déjamelo saber en los comentarios. En 2007, al interpretar Paper Cut en una presentación, Chester se rompió una de sus muñecas. Parte de la actuación era saltar al escenario, pero un mal paso le costó dicha fractura. Aún así, Chester tomó la decisión de seguir con el show, aludiendo a que su muñeca seguiría rota de igual manera aún si detenían el show, por lo que Chester realmente terminó el resto del concierto con dicha lesión. Charles Andrew Williams fue el protagonista de un tiroteo ocurrido en el año 2001. Un amigo de este dijo en una entrevista que Andrew, quien en ese entonces tenía 15 años, era fan de Linkin Park y mencionó junto a In the End y One Step Closer a Paper Cut como una de las canciones que le motivaron a llevar a cabo el crimen. El cuadro que se ve de fondo en el video fue portada de un demo que habían publicado tiempo atrás llamado Zero, que también era el nombre que la banda tenía anteriormente. El cuadro fue pintado propiamente por Mike Shinoda, justo la noche anterior al día de filmación. Hazme saber en los comentarios si te gustaría ver más videos de este tipo. Te invito a dejar un like si el video te ha gustado.
Sirve de mucho para que YouTube nos recomiende y lleguemos a más personas. Asimismo, nos puedes apoyar compartiendo el video con tus amigos. Además, te hago la cordial invitación de suscribirte a este canal si no te quieres perder nuevo contenido. Sígueme en mis redes, me puedes encontrar en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram y también te puedes unir a nuestro canal y grupo en Telegram. Los links van a estar en la descripción. Ahora sin nada más que añadir, se despide Errot.